Una vez más, muy buenos días a todos. Que Dios nos esté bendiciendo en este primer domingo de este nuevo año, ¿verdad? Podemos decir que por primera vez nos reunimos este año aquí en este lugar para alabar, engrandecer el nombre de nuestro Dios y también para rendirle culto, para que nosotros podamos también aprender más de Él. Eh, Cada nuevo año nos presenta desde luego un nuevo desafío, ¿no es cierto? Una nueva metas quizás, o metas, objetivos que nos ponemos eh, en la vida. Y eso es importante. Es importante porque van a regir nuestra vida de aquí en adelante, aquellas metas que queremos alcanzar, que nos hemos propuesto. Quizás evaluamos el año que pasó y de acuerdo a la evaluación que hemos hecho nos hemos dado cuenta si hubo un déficit, si no alcanzamos algún objetivo que nos hemos propuesto al comienzo del año o si lo hemos logrado y a lo mejor más de lo que nos hemos propuesto, porque así sucede muchas veces, ¿verdad? Entonces sería conveniente que al comienzo de un nuevo año, si es que aún no lo hemos hecho, hacer unos planes. Como ya dijimos, ponernos objetivos y metas. Y lo más importante, tomar decisiones. Tomar decisiones forma parte de lo que nosotros siempre hacemos, pero tenemos que tener en cuenta que tomar decisiones afectan lo que se viene, es decir, nuestro porvenir, nuestro futuro de alguna manera, un futuro inmediato afecta porque hemos tomado una decisión. Y por eso es importante evaluar y hacer para que estas decisiones sean tomadas de la mejor manera. Como ya dijimos, quizás muchos ya lo han hecho en cuanto a sus planes personales, tal vez familiares, laborales, cómo voy a enfrentar mi trabajo este año, quizás cambiar de trabajo, no sé, todas esas cosas están dentro de las posibilidades o afirmarme, en fin, alcanzar próximos objetivos, carreras de estudios, carreras universitarias, los adolescentes que aún están en el colegio, proponerse terminar de la mejor manera este año su colegio y así. Y también en el aspecto financiero, ¿no es cierto? Hay veces las cuentas se acumulan y nos crean ciertas dificultades. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer un plan, podemos calcular mejor, podemos ver cómo podemos cumplir con nuestros compromisos contraídos. Y si lo hemos cumplido, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, avancemos hacia otras metas y a otros objetivos. En fin, hay muchos aspectos en la vida que tenemos que pensar, hermanos. Pero yo mencioné planes personales, familiares, laborales, financieros, de estudios, o sea que intelectuales, ¿verdad? De carreras, en fin. Pero hay un aspecto muy importante que en primer lugar tenemos que tener en cuenta y es el aspecto espiritual, es decir, nuestra relación con Dios. ¿Podemos planear? ¿Podemos ponernos objetivos? ¿Podemos ponernos metas en el plano espiritual? Claro que sí. El Señor nos llama, el Señor nos desafía, el Señor nos pone delante de nosotros, dice su palabra, y aquí pongo delante de vosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge. Es ahí donde recibimos ese desafío, hermano. Entonces en el aspecto espiritual es fundamental. Nosotros no podemos obviar ese aspecto, es decir, lo podemos dejar de lado. Quizás una pregunta tendría que ser en estos momentos, como vuelvo a repetir, que si ya no lo hemos hecho, hacernos esta pregunta: ¿estoy conforme con mi vida espiritual así como estoy?
o quiero avanzar más, o necesito avanzar más. A veces no se trata de querer, sino se trata de una necesidad en el ámbito espiritual. Necesito avanzar más, necesito tener una relación más cercana con mi Dios, necesito comprometerme más con Él, cosas así, porque Dios nos llama, nos desafía, pero también nos da sus promesas. ¿Cómo decía el coro del himno que acabamos de cantar? Obedecer y confiar. Y después, ¿cómo sigue? Obedecer y confiar es la regla marcada para andar con Jesús. Obedecer y confiar. Si me propongo este año obedecer y confiar al Señor como una regla en mi vida, hermanos, qué bendición sería. En esta mañana quisiéramos hablar precisamente sobre una cuestión de valores. Los valores son principios que cada uno de nosotros manejamos en nuestra vida. Pero hay valores y principios que no precisamente está a la elección, aunque cada persona puede optar, pero no precisamente partiendo del Señor en lo espiritual, no es que podemos optar si queremos o no queremos. Hay valores y principios que se nos impone al ser cristiano, al ser cristiana, al ser creyente en Cristo Jesús. Hay reglas, como cantamos, ¿verdad? La regla marcada para andar con Jesús. Entonces, ¿cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros valores? Quiero leer con ustedes en Josué, en el libro de Josué, en el último capítulo, el capítulo 24 del libro de Josué. A partir del versículo 14, dice así la palabra, Josué 24, 14 en adelante. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros
e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermanos, esta historia es como una conclusión en todo lo que Dios hizo a través de su siervo llamado Josué. Cuando Moisés murió sin haber entrado en la tierra prometida, sin haber cruzado el Jordán, porque Dios le había dicho que no entraría en la tierra prometida a Moisés, asumió en su lugar el liderazgo del pueblo un joven llamado Josué. Alguien que ya había estado activo al lado de Moisés, porque cuando enviaron exploradores, espías, para explorar la tierra que debían de conquistar los israelitas, que estaban en ese entonces al otro lado del Jordán, que habían tardado tanto tiempo en el desierto cuando salieron de Egipto, Josué fue uno de esos exploradores. Y Josué fue uno de los que vino y presentó un informe positivo. Nosotros podemos conquistar esa tierra. Cuando la mayoría de los otros tuvieron temor, miedo, fueron pesimistas y dice que vieron gigante, y nosotros quienes somos un pueblo que anduvo por el desierto con toda una generación de 40 años más o menos, y nosotros no tenemos la fuerza para conquistar a esos pueblos, son guerreros. Josué dijo: nosotros podremos más que ellos, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos. Y ese Josué tomó la posta y entró a la tierra prometida con todo el pueblo, a conquistar. Y luego de conquistas y conquistas, cuando ya poseyeron la tierra que Dios le había prometido a su pueblo, llega a Josué lo que a todos nosotros nos llega y nos va llegando y nos llegará en su momento, que nuestra vida pasará, que nuestras edades avanzan. Entonces hay un momento en que Josué dice: reúne al pueblo, y le da como su último discurso. Pero Josué le hace recordar antes al pueblo todo lo que Dios había hecho con ellos. Y ese pueblo que había entrado a conquistar la tierra, no era precisamente que estaban andando en plena obediencia al Señor. Se había mezclado con los pueblos originarios, especialmente en la parte religiosa, podemos decir espiritual. Habían entrado prácticamente en convenio con los habitantes naturales de esa tierra, muchos de ellos, para seguir dioses ajenos, es decir, a ídolos que esos pueblos tenían, que no era el Dios verdadero, que no era el Dios de Israel. Y habían quebrantado el pacto de Dios que Dios había hecho con Moisés para con su pueblo. Habían quebrantado las leyes, los principios, los valores, habían quebrantado los estatutos del Señor. Por eso Josué le llama y le dice: muy bien, ahora ustedes están aquí, habitan en medio de otros pueblos, pero van a tener que tomar decisiones, van a tener que afirmar sus corazones, sus mentes, van a tener que corregir sus conductas, porque así no pueden seguir. Y es ahí donde él llama
al pueblo y le dice él, le desafía acerca del temor de Dios. Ellos sabían, pero muchos de ellos quizás inconscientemente se habían ido para agradar a los demás, se habían ido tras los dioses ajenos, extraños al pueblo de Israel. Y hubo un sincretismo religioso, es decir, una mezcla. Ahí ya no diferenciaban bien si ofrecían a este supuesto Dios ofrendas, sacrificios, adoración, culto. Muchos de ellos pensaban con tal de ofrecer alguna divinidad. Pero acá nosotros leemos que dice que Dios es Dios fuerte y celoso. Y así como les ha bendecido, espera también que el pueblo le responda con obediencia, con lealtad, con fidelidad, hermano. Entonces Josué estaba haciendo una apelación al pueblo a fin de que tomaran una decisión. Y una decisión que no fuera un sí, pero no. Sí, creemos, sí vamos a hacer, pero en la práctica no. Él estaba pidiendo un sí porque sí. Un sí verdadero. Si mal os parece, dice él, servir a Jehová, entonces elijan a quien sirvan. Ustedes pueden elegir, pero las consecuencias están ahí. Las decisiones que cambian el rumbo de la vida tienen que ser tomadas y tomadas en serio. Hoy en la introducción yo dije, podemos hacernos planes, objetivos, metas para este año. Pero por sobre todas las cosas tomar decisiones. Y esas decisiones tenemos que tener en cuenta que van a cambiar el rumbo de nuestras vidas, si es que la tomamos en serio. No se puede ir por la vida con nuestros valores solamente a medias, de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a cómo marcha el tiempo, especialmente cuando hablamos de la relación con Dios. Tenemos que entender esto, una forma de decir, jugamos al todo o nada. O tómalo o déjalo. No podemos andar en nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, jugando. O sea, no tomando decisiones firmes y serias. Veamos a Josué. Josué expuso las opciones con toda claridad. No había cómo confundirse aquí. Ahora pues temed a Jehová, así empieza el versículo 14, y servirle con integridad y en verdad. No solamente cuando las ocasiones así lo ameritan o se presentan, hermanos. Qué desafío, ¿no es cierto? Servirle al Señor con integridad. Integridad quiere decir con todo lo que sos, íntegramente. El cristiano hoy en día, hablo de una manera general, muchos cristianos, personas que se consideran cristianas hoy en día, consideran que si cumplen con algunos requisitos, con algunos preceptos, con algunas ceremonias, con eso le basta. ¿Saben lo que pasa? Por eso que cada vez que llega una fecha religiosa muy importante para cada región o para cada país, la gente se agolpa allá en el santuario de aquella imagen o de aquella divinidad a que le sirve o a que le sigue. Esa fecha tiene que hacer todo lo que sea necesario para llegar hasta allá, porque siente un peso sobre su conciencia por promesas que ha hecho.
Y esa es su vida religiosa. Ahí está todo. Si cumple con eso, he cumplido. Pero con el Señor no es así. Con el Señor no tenemos que decir, bueno, cuando llegue el domingo yo me voy a ir a la iglesia, voy a cantar, voy a participar, voy a escuchar la palabra de Dios, voy a edificarme. Bueno, si es uno de nuestros objetivos, gloria a Dios, está bien eso. No está mal. Pero no está todo ahí nuestra vida espiritual. Servirle con integridad significa, hermanos, nuestra persona, nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra relación matrimonial, en la relación con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Todos los días de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. ¿Dónde está Dios? ¿Qué identidad tengo con Dios en ese momento, en ese tiempo? Manifiesto que soy cristiano, se nota que soy cristiano, muchas veces sin decir nada. Servirle con integridad es el llamado de Josué aquí. Y dice en el versículo, seguimos leyendo, e inmediatamente llega y dice, si en verdad, sin integridad le van a servir a Dios, quitad de entre vosotros todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El problema es que los padres, aquellos que murieron en el desierto o al otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, murió toda una generación. El problema es que aquellos se habían contaminado con todos esos pueblos originarios de esos lugares y sirvieron a dioses extraños, a dioses ajenos. Y muchos de los hijos que aprenden lo que sus padres hacen, entraron con esos mismos valores o principios en la tierra prometida y estaban sirviendo de la misma manera. Dios de los amorreos, en fin, de los pueblos que ellos ya habían conquistado, pero que tenían sus divinidades, sus ídolos, estaban sirviendo todavía. Entonces, el llamado de Josué acá fue firme. Quitad, quítense, quiten de ustedes, salgan de eso, desechen lo que no agrada al Señor. Que sea solamente Dios su centro de adoración. Quitad pues, no hay ninguna alternativa. Josué no le estaba diciendo, adoren a Dios y den a los otros un lugarcito ahí en el rincón de su casa. No, quiten de ustedes, deséchenlo, olvídenlo. Ese era el llamado urgente de Josué al pueblo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Van a escoger. Solamente puede ser uno de los dos. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. ¿Por qué? La razón o la lógica es simple. Agradará a uno y aborrecerá al otro. Increíblemente hay personas que quieren andar así con Dios. El mundo y Dios. O agradas al mundo y desagrada absolutamente a Dios. O agradas a Dios completamente, íntegramente, y el mundo, dice la palabra, te aborrecerá. Y está bien, porque Dios es el dueño de nuestra vida, de nuestra salvación. Entonces, escogeos hoy a quién sirváis. Este es un llamado, hermano, fuerte. La opción era servir a Jehová o servir a los dioses de la región. Jesús había dicho, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Saben cómo suena esto en traducciones más recientes?
Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente traduce este dicho de Jesús, traduce así: el que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Podríamos pensar, y de hecho muchos piensan, pero Jesús es muy radical, muy extremista. Por supuesto que sí. Sus enseñanzas, sus afirmaciones, hermanos, son radicales. No hay cómo buscarle la vuelta. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Yo no puedo ir, pero yo tengo una vida religiosa. Pero yo creo en santo fulano, en san aquel y en san lo otro. No sirve para delante de Dios. El que no es conmigo, contra mí es. Jesús es el único Salvador, el único camino. Yo soy la vida, dijo él. El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me rechaza a mí, rechaza al Padre. Y dice la palabra también en cuanto a Jesús: Él es suficiente para nosotros. Solamente a Jesús le necesitamos. Porque Él es el Dios con nosotros. Entonces a Él debemos agradar, hermano. Por eso es tan enfático su enseñanza: el que no está conmigo, a mí se opone. No, pero qué de malo tiene esto, solemos decir nosotros, ¿verdad? Pero qué de malo tiene. Cuando queremos coquetear con el mundo, buscamos unos requisitos y decimos, esto no tiene nada de malo. Tenemos que verlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Le estamos agradando a Dios o le estamos desagradando? Esa es la cuestión. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Pero yo no hago nada contra Jesús. Al contrario, me gusta Jesús. Pero ¿estás con Él? ¿Estamos con Él? ¿Nos comprometemos con Él? Ustedes busquen, dijo Josué, ¿a quién van a servir? ¿A Jehová o a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres? Escogeos hoy, escojan hoy. Dice, este es el llamado. Había también otros dioses. Dice Josué, aquí se refiere a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Las famosas tradiciones. Solemos escuchar, sí, pero mi papá, mi mamá, ¿yo cómo voy a traicionar la religión de mi mamá? La religión de mis padres, no puedo traicionar. Cuando le hacemos una invitación a la persona para que crea en Cristo, reciba por la fe a Cristo, sea un cristiano, una cristiana verdadero, para que reciba a Cristo, para que tenga una nueva vida en Cristo. Sí, me gusta mucho, pero yo no puedo traicionar. Mi mamá, mi abuela, en fin, toda mi familia, mis antepasados que ya murieron, ¿cómo yo voy a traicionar la religión de ellos? Y no se dan cuenta que se están traicionando a sí mismos al no recibir el mensaje de vida eterna de Jesucristo. Y eso era el problema de los israelitas, nuestros padres. Ellos nos enseñaron, ellos adoraron a esos dioses. Y al otro lado del Jordán, antes de entrar a la tierra prometida. Y cuando entraron en la tierra prometida, ahí estaban los dioses, por ejemplo, de los amorreos, de los heveos, de los eteos y de tanto otro eos que nos dice la Biblia. Ahí estaban los dioses actuales, podemos decir, en aquel tiempo, en cuya tierra habitáis. No es solamente el problema de la adoración de dioses, ídolos, seguir religiones de nuestro antepasado, sino están los ídolos modernos. ¿Y quiénes son estos ídolos modernos? Hermanos, todas las cosas, todo lo que sea que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Esos son los ídolos.
¿Qué ocupa nuestro corazón? Jesús dijo, mas buscad primeramente, en primer lugar, por sobre todas las cosas, el reino de Dios y su justicia. Que Cristo ocupe el centro de nuestra vida significa eso. Así que el llamado es contundente, no hay vuelta que dar. O sirven a Dios o a cualquier otro Dios, no importa. Pero servirle al Señor con integridad y en verdad. Debemos ser cristianos en verdad. Amén. En verdad, hermano, en serio. Gobernado por el Espíritu Santo, basado en la palabra bendita de Dios, de donde provienen nuestros principios y valores, que vivimos, no solamente que creemos o sabemos, sino que vivimos. Josué se puso al frente como ejemplo. Qué interesante, Josué podía hacer eso. Y dice él, versículo 15, ya hemos leído, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de aquí de esta tierra, de los amorreos en cuya tierra habitáis ahora. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como podríamos decir vulgarmente, Josué dijo, yo y mi casa, yo y mi familia, casa quiere decir familia, yo y mi familia serviremos al Señor. Ustedes escojan. Es como decirle, véanse ustedes. Pero yo y mi casa sepan que nosotros serviremos a Jehová. Como un hombre íntegro, con el aval del respaldo de toda su familia, anuncia delante de todos su firme decisión. Hermanos, qué importante. ¿Será que podemos decir nosotros también, yo y mi familia vamos a servir siempre a Dios? El Señor Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Él ocupa el centro de mi vida, el centro de mi hogar, el centro de mi familia. Josué, como jefe de su casa, donde probablemente se encontraba toda la familia extendida, hermanos, de la que él era patriarca, o sea, un jefe, proclamó que él y su familia servirían al Señor. Y en ese contexto, podía garantizar que mientras él estuviera vivo, no permitiría la adoración de ninguna otra deidad por parte de nadie de su numerosa familia. Él no permitiría. Josué, en su realidad de patriarca, podía dictar las acciones de su familia, porque tenía ese rol, tenía ese derecho, tenía esa autoridad, tenía ese deber de dictar las acciones de su familia. Obviamente no podía imponer sus sentimientos, deseos y creencias más íntimos, pero sí las reglas, las acciones. Cumplir el pacto tenía que ver en gran medida con las acciones externas, lo que uno hace afuera. Y por eso él se propuso esto, hermano, en su corazón. Vamos a servir a Jehová, yo y mi familia. Cuando un padre cristiano coloca en su casa un cuadro que dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor, a menudo solemos ver esos cuadros de este versículo, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová, o yo y mi casa serviremos al Señor. Solemos leer en algunos hogares. Y cuando un padre cristiano coloca ese cuadro en su hogar, está proclamando en gran medida lo mismo que Josué, lo mismo que hizo Josué. Aunque probablemente esté pensando más en su familia inmediata que vive bajo su techo.
Josué pensaba en su familia extendida, dijimos, todo aquello que provenían de su descendencia. Los padres cristianos tienen la responsabilidad de asegurarse de que lo que ocurre en el hogar honra a Dios. Lo que ocurre en nuestro hogar debe honrar a Dios. Las acciones de nuestros hijos, hermanos, deben honrar a Dios. Esto no es fácil. Pero los padres, papá y mamá, deben poner estos principios. No tenemos excusa, no tenemos delante de Dios, no. No podemos excusarnos. Los padres cristianos harían bien en recordar que solo pueden controlar a lo sumo las acciones y actividades externas que tienen lugar en su hogar. Fuera del hogar no sabemos lo que pueden suceder muchas veces. Así que, hermanos, debemos, a imitación de Josué, debemos ponernos este propósito, este objetivo. Solamente con el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones, esto es posible. Comunicarle a nuestros hijos nuestra fe involucra mostrarle nuestra conducta. Amén. Comunicarle, enseñarle a nuestros hijos los principios de la palabra de Dios, los principios espirituales, los valores, significa que tenemos que mostrarle en la práctica. Ellos escuchan, pero ellos ven más. Y debemos confiar en la obra del Espíritu Santo. Porque esto no se da como algo mecánico, como una matemática. Que uno le enseña, ¿verdad?, la matemática a su hijo o la gramática a su hijo, y eso aprende y usa en sus actividades académicas. Los principios espirituales se enseñan, no para que quede de memoria aquí en la mente, sino para que hagan parte de su vida. Y eso se acompaña y se le da valor y consistencia cuando le mostramos lo que le estamos enseñando. Como Jesús vivía lo que enseñaba, era una de sus características principales. Josué escuchó la decisión de Israel. Él hizo un fuerte llamado, hermanos, y él escuchó. Jehová nuestro Dios es Dios, dice él en el versículo 17. Fíjense lo que responde en el versículo 16 el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Es como cuando un cristiano dice: jamás voy a dejar de leer mi Biblia, jamás voy a dejar de orar, jamás voy a dejar de participar en el templo, en la iglesia, en activar en la iglesia. Jamás voy a dejar eso. Pero en otras cosas su vida no ha cambiado. Su vida sigue siendo igual. Más o menos es la postura aquí de los israelitas. Nunca tal cosa acontezca que dejemos de servir a Jehová para servir a otros dioses. Pero ya quitaron los ídolos. Quitad pues de entre vosotros, le dijo Josué. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, dice en el versículo 17. Jamás acontezca tal cosa. Pero parece que Josué se da cuenta de que el pueblo no está del todo consciente de lo que estaba diciendo, de este compromiso que estaba asumiendo. Parece que no estaba del todo consciente, según lo que percibió
Josué. También puede ser que Josué haya dicho, bueno, esto es necesario repetir, es necesario afirmar este compromiso. Afirmen dentro de su mente y de su corazón. Por eso en el versículo 19, sigue hablando el pueblo, y Jehová arrojó de delante de nosotros en el versículo 18 a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y en el versículo 19, fíjense lo que dice Josué. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. No puedes agradar al Señor, porque Él es Dios santo, porque Él es santo. No pueden, le dice Josué. Él es Dios santo y celoso, y Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No soportará vuestras mentiras. Muchas veces hacemos compromisos que ni siquiera pensamos cumplir. Los seres humanos somos así. En el momento nos emocionamos, nos conmovemos todo y tomamos un compromiso, o supuesto compromiso, pero luego rápido nos olvida. Josué dijo eso al pueblo: no pueden. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Dios no se quedará con los brazos cruzados. Es la realidad, es la pura verdad. Os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces repitió y dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué continuó diciendo: pues entonces ustedes son testigos contra ustedes mismos. Y dice que después, más adelante, dice que escribió en el libro esto, registró Josué este compromiso del pueblo y puso una piedra como una señal, como un altar, para testificar acerca de lo que este pueblo estaba diciendo: serviremos a Jehová. El pueblo repitió o ratificó su decisión, y Josué entonces renovó el pacto, lo escribió, los preceptos en un libro de la ley de Dios, hermanos. Josué pone un monumento junto al santuario del Señor, dice el versículo 26. Y de esta manera Josué concluye su ministerio terrenal. Al parecer lo hizo de una manera como un hombre satisfecho, y por lo tanto estaba listo para el final de su vida. Dice el versículo 29, envió a cada persona, a cada uno, a su posesión, a su casa. Lo envió. Josué cumplió con el Señor. Vivió íntegramente, sirvió a Jehová. Tomó una decisión póstuma: yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, en los últimos tiempos de su vida, le hizo escuchar al pueblo. Hermano, el resto del libro de Josué ahí, a partir del versículo 29 en adelante, habla de la muerte de Josué. Cómo Josué murió sirviendo al Señor. ¿Cómo podemos servir hoy día al Señor? ¿Qué podemos aprender de este relato histórico de la vida de un hombre de Dios? Y podemos plantearnos la pregunta: ¿cómo podemos servir hoy al Señor? No estamos en conquista de territorio como lo estuvo Josué, no estuvo lidiando con todo este pueblo. No estamos nosotros en ese trajín, pero sin embargo estamos en el trajín de la vida. En el plano espiritual hay batalla, hay guerras, hay ídolos, hay dioses ajenos que quieren invadir nuestro corazón,
nuestros pensamientos. ¿Qué podemos decir hoy? ¿Cómo podemos servir al Señor? Hermanos, hay muchas maneras sin duda. Voy a dar algunos ejemplos. En primer lugar, siendo líderes firmes en nuestra propia casa, con los valores y principios bíblicos. Todo tiene que partir de ahí. No me sirve ser visto como un creyente fiel todos los domingos en la iglesia, pero ¿cómo soy en mi casa? ¿Qué valores manejo, hermano? En mi casa, en mi matrimonio, en mi familia, como papá, como mamá. En primer lugar, debo tener al Señor en mi corazón y eso se tiene que manifestar en mi casa. También siendo fieles al Señor en todo. Fidelidad significa, hermanos, depender del Señor, obedecer, ¿cómo era el himno que cantábamos? Obedecer y confiar en el Señor, en todo, en todas las cosas, en mi vida personal, familiar, en mi trabajo, en lo que hago, en lo que digo. Que mis palabras sean palabras sazonadas con sal, que agraden, dice, que edifiquen la vida de otros. Otra manera, comprometiéndome con el Señor a través de su iglesia. Comprometiéndome con el Señor a través de su iglesia. Hermanos, el cuerpo visible de Cristo hoy es su iglesia. Amén. ¿Somos conscientes de eso? ¿Cómo podemos servir al Señor? Él nos ha dado dones para comprometernos, para servirle con nuestros dones, respondiendo a su llamado y a su dádiva, porque Él nos dio los dones. Qué lindo en este principio, en este comienzo de año decir, yo voy a servir al Señor a través del ministerio donde el Señor me ha puesto o donde deseo servir. ¿Dónde deseo servir al Señor en la iglesia? ¿Qué dones el Señor me ha dado? Otra decisión, puedo tomar la decisión de leer su palabra y orar todos los días. Hay veces los avatares de la vida que andamos tanto corriendo, hermanos, no leemos ni un solo versículo en el día. Me refiero a muchos cristianos, me refiero al pueblo en general. No nos da el tiempo. De mañana ya nos levantamos sobre la hora y tenemos que correr, porque sí, en nuestro trabajo no podemos llegar atrasados. Entonces, tengo que correr. Quizás al mediodía, si tengo un tiempo, estoy muy cansado, tengo que descansar. Llega la noche y vengo a mi casa ya muy cansado de las labores del día, muchas cosas. Tengo que ver las noticias en la televisión o tengo que ver alguna película, alguna serie, cosa por el estilo, y luego cuando eso termine ya es muy tarde. Ya el sueño me venció, me ganó. Otra vez no pude leer la palabra de Dios. Mañana lo haré. Y así vamos posponiendo. Estoy hablando de realidades, ¿verdad? No apuntando a alguien en específico, sino de realidades generales que se dan comúnmente. Porque no nos hemos puesto un tiempo. Dice, yo acá voy a leer la palabra y esta hora voy a dedicar a esto. Entonces tengo que tomar esa decisión, tomar la decisión que va a afectar mi vida, es decir, mi tiempo. Eso va a afectar mi tiempo. Pero tengo que hacerlo. Leer su palabra y orar todos los días. Comprometiéndome a estudiar la Biblia, hermano. No solamente leer, sino estudiar. Gloria a Dios y gracias al Señor por la vida de los hermanos que participan en la escuela bíblica dominical. Si unos cuantos participan, quiere decir que otros también pueden hacerlo. Discúlpeme que lo diga, pero eso es lo que yo veo. Si otros participan, quiere decir que yo también puedo. Hermanos,
la escuela bíblica dominical no lo hacemos por invento, por llenar actividades. Si fuera por eso, yo desearía tener ese tiempo libre. Pero entiendo que es un compromiso y una bendición estudiar juntos la palabra. Aprendemos. El Señor nos habla a través de su palabra. Escuela bíblica dominical, grupos de estudio bíblico casero. En la semana, un día, una noche en la semana. ¿Será que no puedo apartar una noche en la semana, unas 2 horas para reunirme con otros hermanos en su casa, en fin, y estudiar la palabra? Eso me va a ayudar en mi crecimiento, en mi desarrollo, en afirmar mis principios y valores. Son preciosos los estudios bíblicos. Hay seminarios también, quizá para otros más serios, quieran tomar un compromiso más serio, pueden acceder a un seminario. Aquí nosotros tenemos en la zona la bendición de tener un seminario muy calificado, hermanos, por los profesores que vienen de Brasil, de São Paulo. Tenemos aquí cerquita un seminario que es con clase presencial una vez al mes, un fin de semana. Ni siquiera es un fin de semana, es un viernes y sábado, viernes de noche y sábado, una vez al mes. Porque es una mezcla de estudios personales, autodidacta, pero también con clases presenciales con los profesores que vienen de Brasil, una vez al mes. ¡Qué bendición tenemos aquí! El Señor nos ha brindado eso. Otra manera, testificando de mi fe en Cristo en toda ocasión. De esa manera puedo servir al Señor. En todas estas maneras puedo servir al Señor. Y es una cuestión de tomar decisión. ¿Qué decisión tomo respecto a la lectura de la Biblia? Respecto a mi compromiso con el Señor, respecto a mi fidelidad en la iglesia, en todos los aspectos, en lo financiero también. La iglesia muchas veces, hermanos, sufre por causa de que muchas iglesias sufren por causa de que sus miembros no han comprendido lo que significa la mayordomía cristiana. Tenemos temor, tenemos miedo. Muchos no tienen el temor de Dios en su corazón, pero tienen miedo a todo lo que pueda suceder a su alrededor. Entonces no se comprometen financieramente con el Señor. ¿Puedo comprometerme a estudiar la Biblia, a leer la Biblia? Yo creo que es un compromiso que todos nosotros deberíamos tomar. ¿Testificar de mi fe en toda ocasión? Claro que sí. No podemos decir, acá yo voy a ser cristiano y allá no. Hermanos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una promesa de hacer lo mejor posible para que todo lo que ocurra en primer lugar en nuestro hogar honre a Dios. También es una ocasión para que los hijos que allí crecen sigan la fe de sus padres. Serviremos a Jehová, al Señor, significa mi compromiso personal con mi familia de servir al Señor a través de su iglesia. Cuando nuestros valores y principios son direccionados por el Espíritu Santo que mora en nosotros, son moldeados por las enseñanzas bíblicas, entonces seremos personas que testifican del poder y la gracia de Dios en nuestra vida. Y seremos personas que agradan a Dios. Amén. Este debe ser, hermano, nuestra propuesta, nuestro desafío y por sobre todas las cosas, nuestra decisión en este año. Amén. ¿Son cosas imposibles de realizar? No, el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Porque Dios es el que de Él viene el conocimiento, la fuerza y el poder para hacer las cosas.
de Él proviene. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, anímanos, levántanos, Padre, levanta nuestro espíritu, nuestro ánimo. Señor, toma nuestros pensamientos en tus manos, nuestras decisiones en tus manos, Padre. Te pedimos porque tú eres el Dios de toda gracia. Para ti no hay nada imposible. Al comienzo de este año, Señor, ayúdanos a meditar en tus desafíos, en tus llamados, Padre, y tomar decisiones importantes en nuestra vida, que glorifiquen en primer lugar tu nombre, que edifiquen nuestra vida, Señor, que bendice a nuestra familia, que bendice a nuestra iglesia y por lo tanto también que bendice a nuestra comunidad, donde tú nos has puesto en estos tiempos. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tus manos, a tu dirección, Padre, pidiendo tu sabiduría, pidiendo tus bendiciones. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.